Durante casi 50 años, una sola moneda ha dictado el precio del mundo. Cada barril de petróleo, cada guerra, cada deuda y cada nación que respiró energía lo hizo bajo el mismo símbolo, el dólar. Pero algo está cambiando. En silencio, lejos de los reflectores, las potencias han comenzado una guerra invisible, una batalla por el nuevo dinero mundial. El fin del petrodólar no será una fecha ni un decreto, será un colapso progresivo, una descomposición del orden financiero que ha sostenido imperios, ejércitos y sueños. Lo que alguna vez fue un pacto de estabilidad entre Estados Unidos, Arabia Saudita y el resto del planeta, hoy se resquebraja bajo el peso de la desconfianza. La sangre del sistema, el petróleo, ya no fluye hacia el mismo corazón. China paga con yuanes, Rusia con oro. Arabia Saudita escucha ofertas que hace una década habrían sido impensables. El petrodólar agoniza, y con él el poder que definió el siglo XX. Pero la caída de una moneda nunca es solo económica, es cultural, política, psicológica. Porque cuando el dinero que sostiene al mundo empieza a morir, todos los demás sistemas, desde los bancos hasta los tronos, comienzan a temblar. El fin del petrodólar no será televisado, ocurrirá mientras miramos otra pantalla, mientras el mundo celebra distracciones y los mercados sonríen con la calma antes del huracán. En el fondo, todos lo saben, la era del dólar como arma universal está llegando a su límite. La pregunta ya no es si caerá, sino quién controlará el dinero que vendrá después. Todo comenzó con un pacto secreto en 1974. En medio de la crisis del petróleo, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo que cambiaría la historia. Riad vendería su crudo únicamente en dólares, y a cambio, Washington protegería su monarquía con armas, bases y silencio. Así nació el petrodólar, una alianza entre energía y poder que convirtió a la moneda estadounidense en la sangre del comercio global. Cada país que necesitaba petróleo necesitaba dólares, y cada dólar imprimido encontraba valor en ese petróleo. Era un círculo perfecto, hasta que dejó de serlo. Durante décadas, este sistema permitió a Estados Unidos financiar guerras, rescates y deudas sin límite. Mientras otros países producían, Washington imprimía. La confianza en el dólar era la confianza en su ejército. Pero el siglo XXI trajo un enemigo que no disparaba balas, la multipolaridad. China, Rusia, India, Irán y hasta aliados históricos comenzaron a preguntarse por qué una sola nación debía seguir cobrando intereses sobre la energía del mundo. El petrodólar, que una vez representó estabilidad, hoy representa dependencia. Las sanciones contra Rusia, el ascenso del yuan digital, los acuerdos petroleros entre Asia y Medio Oriente son síntomas de un cambio tectónico. El sistema que se creó para garantizar poder ahora se convierte en su mayor debilidad. Cuando el dinero ya no necesita pasar por Washington, el imperio pierde su oxígeno. Y como todo imperio que ha vivido demasiado tiempo de su propia moneda, el castigo siempre llega en silencio, disfrazado de crisis global. El fin del petrodólar no es una teoría conspirativa. Es la consecuencia natural de un sistema que confundió dominación con estabilidad. Y cuando la base del poder se quiebra, lo que sigue no es una transición, sino una lucha por sobrevivir en un nuevo orden que aún nadie controla. Durante medio siglo, Arabia Saudita fue el guardián silencioso del orden monetario mundial. El reino del desierto sostenía, sin saberlo, el equilibrio entre la energía y el dinero. Cada barril que salía de sus puertos no solo llevaba petróleo, llevaba una promesa, que todo se pagaría en dólares. Ese acuerdo con Washington, firmado en 1974, convirtió al dólar en la sangre del planeta y a la Casa de Saúd en el socio imprescindible de cada potencia occidental. Pero como todo pacto basado en poder y conveniencia, tenía fecha de caducidad. La historia comenzó a torcerse cuando el petróleo dejó de ser la única fuente de energía vital. El auge del gas natural, las renovables y la ambición tecnológica de China redujeron el peso simbólico del barril saudí. En ese momento, Mohammed bin Salman comprendió que la riqueza del futuro no sería el crudo, sino la diversificación. El príncipe heredero inició una mutación interna. La visión 2030. Pero para financiarla necesitaba libertad. Libertad para vender petróleo en otras monedas, para asociarse con Pekín, con Moscú, incluso con enemigos históricos. Y así, el corazón del petrodólar empezó a latir al ritmo de otra lengua, el mandarín. El cambio fue sutil, pero demoledor. En 2023, Arabia Saudita firmó acuerdos petroleros en yuanes, negoció infraestructura con China y se incorporó al bloque BRICS. Por primera vez en 5 décadas, la venta de petróleo al margen del dólar no era un acto de rebelión, sino de estrategia. Washington lo observó con alarma.
Su aliado más leal estaba reescribiendo las reglas. El país que había nacido bajo su protección ahora tejía un futuro donde el dólar era prescindible. El petrodólar, como toda hegemonía, no cayó por un enemigo externo, sino por el desgaste interno de su propio pilar. La lealtad saudí se quebró cuando el poder dejó de ser rentable. La ruptura no se firmó en un documento. Se selló en cada transacción que evitó pasar por bancos estadounidenses. Y así, el símbolo más poderoso del siglo XX comenzó a desangrarse desde dentro, bajo la sonrisa diplomática de un príncipe que entendió algo fundamental, que en el nuevo tablero del dinero mundial, la neutralidad es la nueva forma de dominio. Hoy, el eco de esa decisión se siente en cada mercado. Porque si el creador abandona su propia criatura, ¿qué queda de la criatura? Arabia Saudita no destruyó el petrodólar, simplemente dejó de necesitarlo. Y ese acto silencioso, más que cualquier guerra o sanción, marcó el principio del fin. Cuando Arabia Saudita empezó a moverse, no lo hizo sola. En los márgenes del sistema, otras potencias ya habían comenzado a levantar sus propias murallas contra el dólar. Rusia fue la primera en entender que la moneda podía ser un arma, y que algún día sería usada contra ellos. Tras la crisis de 2014, Moscú empezó a desdolarizar su economía en silencio. Redujo reservas en bonos del Tesoro estadounidense, acumuló toneladas de oro y firmó acuerdos energéticos en rublos y yuanes. Pero el verdadero punto de no retorno llegó en 2022, cuando Occidente congeló sus activos y expulsó a Rusia del sistema SWIFT. Por primera vez en la historia moderna, una superpotencia quedó fuera del sistema financiero global. La respuesta fue inmediata. El Kremlin obligó a Europa a pagar el gas en rublos y abrió un circuito paralelo de pagos con Asia. El golpe fue simbólico y devastador. No fue solo una sanción, fue el inicio del divorcio entre energía y dólar. El patrón no cambia, solo cambia el nombre del imperio. China jugó una partida más silenciosa, pero más profunda. Mientras el mundo debatía sobre inflación y deuda, Pekín construía su arma definitiva, el yuan digital, una moneda sin bancos, sin intermediarios, controlada directamente por el Estado. Su objetivo era claro: eliminar la dependencia del dólar en el comercio global. En 2023, China cerró su primer contrato petrolero internacional pagado íntegramente en yuanes, un movimiento simbólico, pero letal para el sistema establecido. Con cada barril que se vende fuera del dólar, el poder de emitir deuda sin límite se erosiona. El gigante asiático no quiere destruir al dólar, quiere hacerlo innecesario. El patrón no cambia, solo cambia el nombre del imperio. India, por su parte, entendió que la neutralidad también podía ser poder. Mientras Washington presionaba y Moscú ofrecía descuentos, Nueva Delhi decidió pagar el petróleo ruso en rupias. Un gesto que parecía administrativo, pero que representó un desafío al corazón del sistema financiero occidental. Al aceptar monedas locales en lugar de dólares, los países del sur global empezaron a crear un mercado paralelo, una economía multipolar donde el valor ya no se define en Washington, sino en cada capital que se atreve a negociar sin permiso. Lo que comenzó como una excepción se ha convertido en una tendencia. El patrón no cambia, solo cambia el nombre del imperio. Hoy, tres potencias, Rusia, China e India, están reescribiendo las reglas que alguna vez parecían eternas. Ya no se trata de quién controla el petróleo, sino de quién controla la moneda que lo compra. El mapa del poder está mutando en silencio, y mientras los viejos imperios se aferran al dólar como a una reliquia, los nuevos levantan estructuras que ya no lo necesitan. El sistema que nació en 1974 se está desmoronando en cámara lenta, y cada transacción fuera del dólar es un ladrillo menos en el muro de su hegemonía. Durante años, el mundo creyó que las guerras del siglo XXI serían por territorio, religión o recursos. Pero en realidad, todas ellas eran reflejos de una guerra mucho más profunda, la lucha por controlar el sistema que decide qué vale y qué no. Esa guerra no se libra con tanques ni misiles, sino con monedas digitales, sanciones económicas, algoritmos y redes de pago. Es la guerra por el nuevo dinero mundial. Cada potencia ha comprendido que quien controle el flujo del dinero controlará el futuro. Estados Unidos defiende el dólar con tratados, guerras y bancos centrales. China responde con infraestructura, tecnología y un yuan digital capaz de cruzar fronteras sin pasar por Occidente. Rusia apuesta al oro, a la energía y a un sistema financiero propio, mientras que el resto del mundo observa y elige bandos sin disparar un solo tiro. Lo que está en juego no es solo el valor del dinero, sino la soberanía de los estados. La vieja hegemonía monetaria está muriendo, y en su lugar surge una nueva red global, invisible, fragmentada, sin centro ni bandera. En ella, el dólar, el yuan, el rublo o incluso las criptomonedas no son monedas, sino armas. Armas que definen lealtades, que recompensan o castigan.
que pueden borrar la riqueza de una nación con un clic. Detrás de cada decisión económica hay un campo de batalla donde la información, la energía y la deuda se entrelazan como instrumentos de dominio. El fin del petrodólar no es un colapso, es una mutación. El dinero del futuro ya no dependerá del petróleo ni de los bancos. Dependerá del control sobre los datos y la energía digital. La próxima moneda mundial no saldrá de una SECA ni de un tratado, saldrá de una red. Una red que ya existe, silenciosa, codificada, y que espera su momento para reemplazar al sistema que gobernó durante medio siglo. Y cuando esa transición se complete, cuando el nuevo dinero tome forma y el dólar pierda su trono, no habrá desfile ni anuncio oficial. Solo un día, el mundo despertará y descubrirá que el viejo orden ya no existe, y que la guerra por el nuevo dinero mundial fue ganada sin que nadie oyera el disparo. Mientras los gobiernos hablan de inflación, energía o geopolítica, lo que realmente está ocurriendo es un cambio de eje. Las monedas ya no se miden por su respaldo en oro o petróleo, sino por la confianza que el mundo deposita en ellas. Y esa confianza se está moviendo. Cada vez que un país deja de usar el dólar, no solo cambia su contabilidad, cambia su lealtad. Lo que comenzó como una maniobra financiera se ha convertido en un movimiento tectónico que está redefiniendo cómo se entiende el poder en el siglo XXI. Hoy, el impacto del fin del petrodólar se siente en tu día a día, aunque no lo veas. Cuando el combustible sube, cuando los precios se disparan, o cuando los bancos centrales imprimen dinero para estabilizar los mercados, lo que en realidad ocurre es una lucha por sostener la ilusión de un sistema que ya no controla las reglas. El dólar, antes símbolo de estabilidad, se ha transformado en un termómetro de miedo. Cada crisis, desde el 2008 hasta las guerras recientes, ha obligado a imprimir más, endeudar más y prometer más, hasta el punto de convertir la moneda más fuerte del mundo en una burbuja sostenida por fe. Mientras tanto, las nuevas potencias han comprendido algo esencial, que el dinero es una herramienta política, no económica. China lanza su yuan digital para eliminar intermediarios occidentales. Rusia crea un sistema paralelo de pagos. Arabia Saudita negocia en múltiples monedas. Y la Unión Europea, atrapada entre ambos mundos, observa cómo su euro pierde relevancia frente a un futuro que ya no dependerá de bancos centrales, sino de redes tecnológicas, energía limpia y control de datos. La batalla por el nuevo dinero mundial no es lejana. Está en los mercados que dictan el precio del pan, en los gobiernos que buscan deuda para pagar su energía, en las empresas que no pueden operar si no cumplen con el sistema financiero dominante. Cada transferencia, cada tarjeta, cada app de pago es un nodo dentro de esta guerra silenciosa. Y tú, sin saberlo, participas en ella cada vez que eliges cómo y con qué pagar. El fin del petrodólar también significa el fin de una era psicológica, aquella en la que creíamos que el dinero era neutro. Pero el dinero nunca fue neutral. Fue la herramienta más sofisticada de control. Y cuando el control cambia de manos, cambia todo. El precio de la libertad, el costo de la seguridad, el valor del trabajo. Lo que se decide hoy en salas de negociación de Riad, Moscú o Pekín determinará la economía de las próximas décadas. Nos acercamos a un punto donde las monedas digitales estatales, los sistemas cerrados y la inteligencia artificial financiera redefinirán lo que entendemos por soberanía. No será el oro quien decida el poder de una nación, sino los algoritmos que procesen sus transacciones. Y ahí está el verdadero peligro, que el nuevo orden financiero no nazca libre, sino vigilado, que el dinero del futuro no te pertenezca, sino que te controle. El fin del petrodólar no es solo el final de una moneda, es el fin de una era de certezas, porque cuando el dinero cambia, todo cambia con él, la historia, la jerarquía y hasta la verdad. El fin del petrodólar no comenzó con una guerra, ni terminará con un tratado. Comenzó con una pregunta: ¿qué pasa cuando el mundo deja de creer en la moneda que lo sostiene? Durante décadas, el dólar fue más que dinero. Fue una promesa colectiva de orden, poder y seguridad. Pero las promesas, como los imperios, no duran para siempre. Lo que hoy presenciamos no es un colapso repentino, sino la lenta caída de una arquitectura construida sobre confianza y miedo. El sistema que nació para estabilizar el comercio del petróleo se convirtió en un mecanismo de dominación global. Cada país que necesitaba energía debía rendir tributo en dólares. Cada deuda, cada sanción, cada rescate financiero era una forma de perpetuar esa dependencia. Pero como todo ciclo histórico, la hegemonía se desgasta cuando la realidad deja de justificarla. El petrodólar se alimentó de una ilusión, que el poder económico podía mantenerse eternamente sin producción, solo con emisión. Esa ilusión ha llegado a su fin, y ahora, cuando el mundo gira hacia nuevas monedas, nuevas redes y nuevos equilibrios,
La historia se repite con otros símbolos. El yuan, el rublo, las criptomonedas o las monedas digitales estatales no representan libertad, representan la nueva forma del mismo control. El patrón no cambia, solo cambia el nombre del imperio. Los países que ayer fueron sometidos por el dólar hoy sueñan con dominar bajo su propio estándar. Así es como el poder se recicla una y otra vez, con rostros diferentes y la misma ambición. Pero hay algo distinto esta vez: la conciencia. Por primera vez, millones de personas entienden que el dinero no es un objeto, sino un sistema de fe, que la economía mundial es un relato y que ese relato puede ser reescrito. El verdadero desafío no es quién creará la nueva moneda, sino si aprenderemos a no repetir el mismo guión. Porque si el futuro del dinero se convierte en una red de vigilancia digital, habremos cambiado una prisión por otra, solo que más silenciosa, más eficiente y más total. Y ahí estás tú, observando el final de una era sin darte cuenta de que ya formas parte del principio de otra. Cada decisión, cada transacción, cada moneda que usas alimenta el nuevo orden que están haciendo. No se trata de elegir entre este y oeste, entre dólar o yuan, entre libertad o control. Se trata de entender que el poder siempre se disfraza de estabilidad antes de reinventarse. El fin del petrodólar no es el fin del dinero. Es el espejo que nos obliga a mirar qué creemos que vale y por qué. Quizás el verdadero cambio no venga de una nueva divisa, sino de una nueva conciencia sobre lo que realmente es la riqueza. Tiempo, energía, conocimiento, cooperación. Porque mientras el mundo sigue discutiendo quién imprimirá la próxima moneda, pocos entienden que el dinero más poderoso sigue siendo la atención humana. Así termina la historia del petrodólar, y así comienza otra más grande, la del control total del valor, bajo nuevas máscaras, nuevas redes y las mismas ambiciones. La guerra secreta por el nuevo dinero mundial no se libra en los mercados, se libra en la mente de quienes aún creen que el dinero es real. El fin del petrodólar no es una catástrofe, es una revelación. Y cuando la historia se repite, solo cambia el emblema que usamos para justificar el poder. Si esta historia te hizo ver el dinero de otra forma, acompáñanos, porque lo que parece nuevo casi siempre es el mismo guión con otro nombre.